Bueno, saludo a todos los que estamos acá y los que están online también. Estamos en la posición 113 y uno de los textos de la posición está en Eclesiastés capítulo 7. Está del capítulo 5 al 20, pero vamos a tratar de caminar un poquito por ahí. Vamos al 7:20 y dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahora, primero tenemos que hacer una panorámica de la creación, porque cuando miramos eso así, pues simplemente a veces como que se nos queda aislada la cosa, ¿ves? Pero hay una cosa, hay una realidad que el texto está diciendo. No hay hombre justo. No hay. ¿Qué quiere decir no hay? No hay. Si quieres reafirmarlo más, todavía hay un personaje que le dijo a Jesús: maestro bueno. Y Jesús le dijo: ¿por qué me dices bueno? Bueno solo hay uno, al Padre. O sea, la enseñanza es: no hay hombre bueno, no hay hombre justo. Para tú poder decir que Jesús era justo y era bueno, tú tienes que creer que Jesús no es hombre. Así que cuando este muchacho vino a hacerse cómico y quiso como un poquito que él, sin creer en Jesús, le dijo maestro bueno, lo que estaba era simplemente una especie de chantaje, ¿ves? Y Jesús, con esa característica que no sale en las películas, tú sabes que en las películas te ponen a Jesús que es más romántico que José José. Le dijo: bueno, no hay uno. O sea, no vengas a hacerte el inventor conmigo, no vengas a hacerte el que tú crees en mí cuando tú no crees en mí. Bueno, solamente hay uno. Eso es lo que tú crees, eso es lo que se reveló y eso es lo que enseña la Escritura. ¿Van ahí conmigo? No hay hombre bueno. Ahora, ¿por qué no hay hombre bueno? Simple. Si nosotros leemos en el versículo 1 de la Biblia, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Va? Ahora, la pregunta sería: bueno, ¿Dios es perfecto? Sí. ¿Dios creó la tierra? Sí. Si Dios creó la tierra tiene que ser perfecta. Porque entonces Dios crea cosas que no sirven, Dios crea cosas que están 50-50. ¿Qué pasa en el segundo versículo de la Biblia? El segundo versículo de la Biblia dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces tenemos dos opciones: o Dios no es perfecto, o creó una tierra jorobada, creó una tierra con defecto, porque si Él creó la tierra en el versículo 1 y en el versículo 2 te dice que la tierra está desordenada y vacía, para que haya desorden, alguien tiene que haber desordenado ese desorden, ¿no? Entonces, o Dios la hizo así, o pasó algo que el texto en ese momento no nos lo describe entre el versículo 1 y el versículo 2. Que Dios la crea perfecta y algo entonces la desordena, que después entonces está desordenada y vacía. ¿Van ahí conmigo? El propio texto, por allá por Crónica, nos dice que Dios lo hace todo perfecto. Inclusive dice: y la creación fue hecha perfecta. O sea, en ese versículo 1 todo estaba 100%, todo estaba perfecto. Versículo 2 pasa algo que deja de estar perfecto. Ahora, sin meternos en el punto de abundar mucho, ¿qué hizo que la tierra estuviera, ¿cómo se llama?, desbaratada? En un momento determinado, Jesús, ya revelando Él como creador lo que pasó, dice Jesús en un momento: y yo vi a Satanás caer del cielo a la tierra. Entonces, por ahí, si es Satanás el padre de la mentira, el padre de la maldad, pues algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2, que en el Génesis no nos lo describe, después sí nos lo va a describir en otros textos, pero en Génesis ahí no nos lo describe, donde la tierra se contamina al punto que se desordena. ¿Van ahí conmigo? Ahora, Dios crea entonces al hombre, a Adán. Y cuando Dios crea al hombre, dice la Biblia que lo hizo de la Adamá. O sea, de otra tierra, que no es la tierra que aparece que Él hizo perfecta y que... Porque esa tierra se llama, en hebreo se llama Eretz.
O sea, Dios hizo el cielo y la Eretz se jorobó, se contaminó. Después entonces dice, Dios hace al hombre, pero si Dios hace al hombre de la tierra y la tierra está contaminada o está desordenada, está en candela, pues entonces el hombre va a heredar esa candela, ese desorden, esa putrefacción. Así que, ¿qué hizo Dios? Hizo al hombre, pero no de la tierra que tú conoces, sino de una tierra especial que se llama Adamá. Por eso es que el hombre se llama Adán. Y por eso lo que corre por la sangre es Dan, sangre. Que no como las tres palabras son las mismas, Adamá, Adán, Dan, porque el hombre no está hecho de esa tierra. No quiere decir que tenemos una sustancia diferente. Lo que quiere decir es que era una sustancia que no estaba contaminada, que Dios la preservó de alguna manera y que de ahí hizo al hombre. Dios hace al hombre y pone al hombre entonces en el huerto del Edén. ¿Están ahí conmigo? En el huerto del Edén está ¿dónde? En la tierra, en la que está contaminada. Así que entonces Dios le dice al hombre, hagamos a un hombre perfecto, a la imagen mía y a mi semejanza. O sea, yo quiero que tú ahora, que eres hecho sin contaminación, que recibes mi espíritu, que tú estás ahora, ¿cómo se llama? Creado de una sustancia diferente, que tú camines al punto de parecerte a mí. El reto es grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes que parecerte a Dios, pero a la vez estás en la tierra. Tú no estás contaminado, pero la tierra sí está contaminada. Por eso es que entonces viene un animal, una serpiente, ¿se acuerdan? Que como está contaminada, pues entonces sirve de instrumento a Satanás. Y viene entonces contaminada, sirviendo de instrumento a Satanás, convence al hombre de que desobedezca a Dios, que coma la fruta y toda esa historia. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice la Biblia? Y se contaminó la Adama. O sea, la tierra esa que no estaba sin problema y de donde Dios hizo al hombre, ¿qué le pasó? Se contaminó. ¿Van ahí conmigo? O sea, entonces tenemos a un ser humano que ahora está contaminado, ¿dónde? No tan solo en su espíritu, sino también en su cuerpo. La tierra está contaminada en la tierra, en su química. Por eso es que este mundo en algún momento va a dejar de ser. Y el futuro de este mundo, del cosmos y de todo lo que existe material, no es ese. Es otro. Por eso dice que dice Pablo, el propósito de Dios es reunir todas las cosas en él. O sea, en algún momento, para tú reunir la materia que está contaminada con las cosas espirituales que no están contaminadas, pues tú tienes que hacer algo milagroso ahí, donde primero uno deje de estar contaminado y segundo, eso que está material se convierte en espiritual, porque lo espiritual no se corrompe, la materia sí se corrompe, en el sentido de tiempo, de eternidad y todas esas cosas. Así que hay un reto gigantesco para el hombre falla en ese reto y se queda todo ahí en un engavetado, tú sabes, cuando tú, ¿no te ha pasado que tú compras una cosa y después no te sirve? ¿Qué tú vas a decir? Te la guardaste en la gaveta y ahí tú la dejas hasta que ahora que la gente está en dieta y todo eso, ¿tú no has visto? Yo he sacado cosas que están en la gaveta, todavía me quedan unas cuantas y yo miro así, hay una camisa ahí que la miro y yo digo, en cualquier momento me la pongo, pero no me la puedo poner. ¿Dónde está? Engavetada, esperando a que llegue el momento en que yo me la pueda poner, que las cosas cambien. Pues lo mismo sucede, o sea, hay parte de los planes de Dios, de los propósitos de Dios, que están engavetados esperando que sea. En medio de toda esa situación, viene este texto. Vuelvo a repetir. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. ¿Por qué? Porque si ahora nosotros nacemos de Adán, ¿qué heredamos? El desastre, la contaminación, la muerte. Entonces todos los hombres estamos destinados por naturaleza a nacer en pecado y a nacer
jorobado, contaminado completamente. ¿Qué dice ahí? Ciertamente no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, siempre vas a cometer un fallo. ¿Por qué? Porque tienes el pecado tanto en el espíritu tuyo como en la carne tuya. Por eso es que tenemos entonces un texto muy mal interpretado. Y mira que han habido debates cristianos y teológicos con ese texto, que está en Habacuc. Y ahora tú lo vas a entender más fácil después que yo te he explicado. Yo te he explicado la esencia del evangelio. O sea, todo lo que los teólogos todos creen, cristianos, creen eso que yo te dije hasta ahora. El hombre está muerto espiritualmente y corrompido totalmente. Inclusive hay unos que llegan y le ponen un titulito y dice la depravación total del hombre. ¿Eh? O sea, olvídate. No hay forma de que eso se arregle, ¿no es así? Bueno, mira lo que dice Habacuc capítulo 2. Dice, Dios le dice al profeta, escribe la visión y declárala en tabla, pam, pam, pam. Aunque la visión se demore, ¿qué es lo que se demore? Porque imagínate tú, el profeta aquí está hablando unos 3.000 años, poquito más de 3.000 años después de la historia que te dice de Adán y Eva. O sea, 3.000 años son 3.000 años. Hay gente que tiene 50 y pico y ya no se acuerdan de los 15 que cumplió. O sea, imagínate tú 3.000. 3.000 años son 3.000 años. Por eso Dios le dice, aunque se tarde la cosa, espera. No te desesperes, que todo llega. Porque si estamos hablando de destrucción, de contaminación, de deterioro total del ser humano, pues tú no puedes creer que eso lleva un proceso. Es interesante el tema de los procesos, porque tú tienes, o sea, todo el mundo quiere las cosas rápidas. Pero tú tienes que Dios hizo la creación en 7 días. ¿No es así? Dios hace la creación en 7 días y dice, ¿tú crees que Dios no podía haberla hecho en un segundo? Dios podía haberlo hecho en un segundo, pero sin embargo lo hizo en 7. ¿Por qué lo hizo en 7? ¿No podía o sí podía? Porque Él lo que quiere es que tú entiendas que las cosas llevan un proceso. Y aunque Él lo puede hacer en un segundo, el proceso en su sabiduría eterna y su perfección de inteligencia, Él sabe que el proceso es mejor que el instantáneo. Y decidió entonces hacerlo en el proceso de 7 días. Y ese es el kit del número 7. Después cuando lean Apocalipsis y esos números que vuelven loco a la gente, el número 7 es eso. El número 7 es proceso, perfección de un proceso. Una cosa que empieza, una cosa que termina. Entonces, Dios quiere que tú entiendas que hay un proceso. Desde el primer momento. Espérate un momentico, no te desesperes. Dícele entonces, aunque la visión tardare por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Quién el alma no es recta? Hay gente que tiene el alma recta y gente que no tiene el alma recta. ¿Qué dijo el otro texto? ¿Hay alguno que sirva? Nadie. Así que cuando Él dice, el que no tiene el alma recta, Él no tiene que decirte, ahí está todo el mundo. Porque ya tú sabes que todo el mundo está contaminado. Entonces dice, mas el justo por la fe vivirá. Y ahí entonces a Martín Lutero se le encendió un bombillo y dijo, todo está en tener fe y creer. Ahí no lo dice. El justo por la fe vivirá. Entonces, si tú crees que por la fe tú vives, entonces tú crees que tú eres justo. Estaba mal Martín Lutero. Disculpa que te perdone, ¿cómo es? Perdona que te disculpe. Pero estaba mal Martín Lutero. ¿El justo por la fe vivirá? No. Porque no hay ni un justo. Entonces tú no puedes vivir por la fe porque tú no eres justo. ¿Van ahí conmigo?
Pero cuando tú analizas el texto no está diciendo que el justo por la fe vivirá. La palabra fe es una traducción que le están poniendo ahí. Ahí está diciendo, más el justo por la fidelidad vivirá. ¿La fidelidad de quién? ¿Del justo o del único que no está contaminado y que puede cambiarle la vida a la persona para que pueda ser justo? ¿Van a ver la cosa? Entonces, la traducción no es el justo por la fe vivirá. La traducción es el justo por la fidelidad vivirá. ¿La fidelidad de quién? De Dios. Que fue el que hizo el plan, el que tiene todo en la mente, es el que hizo todo, el que acomodó todo, el que sabe que el hombre no es justo porque todo lo que ha pasado, la contaminación y todo eso. Y él mismo le está diciendo al profeta, no te desesperes que todo llega, porque yo soy fiel. ¿Cuándo todo llega? ¿Cuándo yo puedo decir, tranquilo, que eso llega? Lo que yo te prometí, yo lo cumplo. ¿Quién dice eso? Una persona que es fiel. Por eso entonces el profeta dice, el justo por la fidelidad de quién? De aquel que dijo, no te desesperes, todo llega. Por la fidelidad de quién? De él. Es que yo soy justo y es que yo puedo hacer las cosas. ¿Van ahí conmigo? Y eso fue lo que pasó en el momento en que Jesús vino. Por eso es que Jesús es la fidelidad. O sea, Él es la fidelidad hecha persona. La fidelidad de Dios, la promesa esa que Dios le dice al profeta, tranquilo que todo llega, espera que eso viene. Eso que es abstracto para nosotros, porque ser fiel, ¿qué cosa es? Una condición, una actitud, algo abstracto. Una acción del ser humano o de alguien. Bueno, esa acción de Dios, de ser fiel, se hizo persona. ¿Cómo puede ser eso? Eso no, tú no lo puedes hacer. Yo no puedo hacer que mi fidelidad se haga persona. Yo puedo hacer que mi fidelidad se hagan hechos, pero no que se haga una persona. Pero Dios hizo que la fidelidad se hiciera persona. Por eso es que Jesús entonces no tan solo vino a este mundo, sino que llegó hasta morir en la cruz. Allá pues en vosotros. ¿Recuerdan el texto? Esa fidelidad que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que ofrece, sino que se humilló a sí mismo y se hizo siervo. Y estando en la condición de hombre, murió. Y no muerte cualquiera, muerte de cruz. O sea, todo eso que él pasó, ¿por qué lo pasó? Porque es fiel. Pilato le dice, tú no sabes que yo te puedo soltar y ya todo termina. Yo sé que tú no hiciste nada malo. Yo sé que esta gente te quieren eliminar. Así que si tú hablas conmigo ahora y tú me dices, oye, sí, esta gente son malos. Yo te suelto, yo te saco. ¿Y qué hizo Jesús? Si yo quisiera salir de esta situación, si yo caminé por el agua, si yo resucité un muerto, si yo te paro una tormenta en medio del mar y un huracán, ¿tú crees que yo necesito que tú me liberes? Entonces, si yo quisiera salir de la situación, yo salgo de la situación. Pero yo no salgo de la situación, ¿por qué? Porque es la fidelidad. Y en esa situación es que él iba a salvar al ser humano. ¿Por qué va a salvar al ser humano? Simple. Porque él va a decir al ser humano, él va a decir, ok, ellos están muertos, ellos merecen que tú los borres, ellos merecen que tú los elimines, pero yo voy a ponerme en el lugar de ellos. ¿Por qué él puede hacer eso? ¿Por qué él puede ponerse en el lugar de nosotros? Hay una sola razón. Porque él es justo. ¿Ya entienden la cosa? Por eso es que no nace de un hombre y de una mujer. Ni siquiera nació de una mujer. En el sentido natural, óvulo, esperma. No. Fue puesto allí. ¿Por qué fue puesto allí? Porque él entonces es de una materia humana que es Adamá. Por eso le llaman el segundo Adán. Es Adamá.
que no está contaminada, que Dios la preservó. ¿Cuándo Dios la preservó? Cuando Adán pecó, ¿te acuerdas? Dios puso unos personajes cuidando qué cosa. Dice, el árbol de la vida. Un árbol que tú te lo comes y tienes vida. ¿No te das cuenta que eso es? ¿Te das cuenta que hay algo extraño ahí? ¿No te das cuenta que ninguna fruta? ¿No te das cuenta que eso no puede ser manzana? ¿No te das cuenta que eso no puede ser uva? Porque si es un árbol de la vida, entonces esa fruta, eso es diferente. De esa sustancia, de ese árbol de la vida, se preservó entonces, ¿qué cosa? Una sustancia a la más. ¿Para qué? Para que entonces Dios mismo ocupara ese cuerpo y pudiera hacerse hombre. Entonces, cuando Jesús está en la barriga de María, ya él está diferente al resto. Porque ¿qué cosa es? Sin contaminar. Nació sin contaminar. Ok, ahora te toca pasar todo lo que pasan los hombres, porque no vaya a pensar que Jesús no pasó lo que pasan los hombres. Jesús pasó todo lo que pasa un hombre. Jesús pasó hambre como pasan los niños porque no pense que los niños no pasan hambre. Los niños pasan hambre. ¿Por qué tú crees que lloran? ¿Por qué tú crees que lloran para que la madre le dé el pecho? Porque tienen hambre, ¿eh? O sea, Jesús también puso ¡guau! Oye, va a mandarlo. Y después creció. Y siempre hay un amiguito que te dice, oye, vamos a llevárnoslo. Yo siempre tuve unos cuantos amiguitos malos. Yo era bueno, ¿eh? Pero yo siempre tuve unos amiguitos. Vamos a brincar para allá, vamos a meternos allí. Vamos a saltar. No, pero mi mamá me dijo que no pasara para allá. No te van a ver. Pero mi papá, ni se van a enterar. Después se enteraban, ¿no? Pero yo le echaba la culpa al otro. Esa parte, ¿cómo Jesús vivió eso? Para poder mantenerse justo, tuvo que haber vivido eso diferente. Por eso es que Jesús va a crecer y la gente está, mira, con los ojos puestos en él. Porque no es que, no, él dice que él es Mesías. No, es que tú lo estás viendo cómo se comporta, cómo hace, cómo vive, que no vive como los demás, que no se comporta como los demás, que no anda como los demás. Pero este no es el hijo del carpintero, aquel que... ¿Con qué autoridad tú dices? O sea, la gente está viendo que él es diferente en todo. ¿Por qué? Porque es justo. ¿Y por qué es justo? Porque es la fidelidad encarnada. ¿Para qué? Para poder decir entonces, bueno, yo que soy justo, que no me merezco morir, que no me merezco una sentencia, yo voy a ponerme en el lugar de toda esta gente que están contaminados hasta los mameyes. Yo me voy a poner en el lugar de ellos. Y yo me voy a morir por ellos. Así que mátame a mí. Así que condéname a mí. ¿Qué tengo que estar separado de ti por ellos? Pues yo me separo de ti por ellos. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo? Porque eso no lo hace nadie. Tiene que ser no tan solo la fidelidad encarnada, sino el amor encarnado. Así que entonces Él separa, sustituye al hombre y muere en la cruz, a punto de en la cruz decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Jesús dice eso? Simple, porque está en el lugar tuyo. Entonces no fue que a Él lo llevaron ahí. Él fue hasta ahí. Él llegó hasta ahí, Él se paró. ¿Qué cosa es eso? Fidelidad. Y cuando entonces Él se para ahí y te sustituye a ti, entonces ahora Dios te llama a ti justo. Porque cuando Dios te mira, en vez de mirar toda la contaminación tuya, lo que Dios mira, ¿qué cosa es? A Él que se paró adelante. Por eso dice que Él se para en la brecha. ¿Sabes lo que es la brecha? La brecha es cuando tú tienes un arco, una flecha, y tú tiras. Ese recorrido que hace la flecha se llama brecha. ¿Qué quiere decir que Él se paró en la brecha? Que Dios te va a lanzar el juicio y Él se para entre tú y Dios. ¿Y qué pasa con el juicio?
Le llega a él lo asimila y él paga como deberías pagar tú. El único problema es que él es Dios y él es justo y él es la fidelidad y él es el amor encarnado y él es la vida y él es todo eso. ¿Qué pasó? Que cuando entonces la sentencia le cae completamente a él, no lo puede destruir. Por eso al tercer día resucita. ¿Por qué no lo puede destruir? Porque era todo un plan de Dios para sustituir al hombre y decirle al hombre, yo te amo tanto que yo debería sentenciarte a ti y sin embargo yo me pongo para pagar por ti. Oye, si eso no es amor. Entonces, el dilema de la justicia del hombre tiene un final feliz. No para todos los hombres. ¿Por qué? Porque volvemos al texto. No para todos los hombres. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra. O sea, no es para todos los hombres. ¿Es para quién? Para el que dice, ok, yo acepto que él pagó por mí. Yo acepto lo que él trae. ¿Cuál es el plan que él trae? Bueno, espérate, el plan mío es que tú aceptes y que tú cambies. Porque sin arrepentimiento no hay nada. Entonces, la aceptación implica arrepentirse. ¿Pero qué cosa es arrepentirse? Lo que dice la palabra arrepentirse. O sea, si viene una persona, imagínate tu matrimonio, uno de los dos traiciona y después viene la persona y dice, no, yo me arrepiento. Y salió y se fue con la otra pareja. ¿Se arrepintió? Sigue siendo el mismo adúltero. Entonces, ¿quién se arrepintió? El que dijo, ok, soy perdonado, vamos a cambiar. Voy a ser igual. Y tú sigues igual. No hay cambio. Entonces, el que acepta y se arrepiente, cambia la cosa. Y ahí viene entonces, todo eso trae un paquete de milagros y de cambios y de transformaciones, de acompañamiento, porque Dios no te va a dejar solo que te come el león. Dice que Satanás anda como león rugiendo, ¿no es así? Pero no te va a comer, porque eso trae todo un paquete perfecto para que no vuelva a pasar lo que pasó allá. Ahora, en todo eso, ya tuviste el cuadro general, ¿verdad? En todo eso viene algo importante. Dios transforma todo aquello, Dios cambia todo aquello, pero tu Adamá sigue contaminada. Y entonces viene un batallar del hombre, ya no con el pecado que está afuera, sino con el pecado que es parte de su Adamá. Porque tú naciste, dice David, en pecado me concibió mi madre. O sea, ¿qué es lo que más quiere un hijo? Una madre. Pero si ella lo concibe en pecado, quiere decir que ella quería eso. Es parte de la naturaleza, es parte de la vida, es parte del 2 más 2. Entonces, tú heredas eso. ¿Y heredaste qué cosa? Esa contaminación. Y como mismo está este mundo contaminado, porque acuérdate que este mundo siguió contaminado, por eso es que Satanás se le llama el rey de este mundo. ¿Por qué él es el rey de este mundo? Porque él mueve todo en este mundo. Pero este mundo, ¿cuál? Mundo físico, que está contaminado, la tierra, la materia está contaminada. Y aún la de nosotros está contaminada. Pero ahora Dios nos hace nueva criatura. ¿En dónde? En el Espíritu. Entonces, tenemos a un ser que no era justo, que era un desastre, ahora hecho justo, viviendo en un mundo contaminado, con un cuerpo contaminado, que tiene que estar batallando contra este mundo y tiene que estar batallando también contra ¿quién? Contra su propio cuerpo.
Pero tenemos un cuerpo que está tan bien conectado, porque Dios lo hizo perfecto, ¿verdad? Está tan bien conectado con nuestro espíritu que en ocasiones ni siquiera podemos distinguir entre lo que es material y lo que es espiritual. ¿Y qué pasa? Que en esa perfección en que nos crearon, ahora que estamos contaminados, pues entonces la lucha es una lucha seria, es una lucha fuerte, es una lucha complicada. Entonces tenemos que el ser humano precisa el relacionarse con Dios, el seguir el plan y el modelo de Dios al pie de la letra. No estar creyendo que se la sabe toda y que tú puedes tener una... No, pero yo pienso. No, pero yo creo. Ese pero deberíamos borrarlo del... Cada vez que metemos el pero ese. Sí, pero. Sí, pero. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes todo este proceso que yo he dicho, entonces no puedes estar dándote el lujo de irte 1 milímetro por lo que tú crees, por lo que tú piensas que es bueno. No quiere decir que lo entendemos todo al 100% de Dios, pero una cosa es que yo no entiendo todo al 100% de Dios y otra cosa es que yo me siento en la autoridad de olvidarme de Dios o en la capacidad. Precisamente porque no, entonces tengo que estar pendiente de Él y estar revisando cada acción mía, cada conclusión mía, cada partícula mía. Tengo que estar analizándola a la luz de lo que Dios ha diseñado y ha propuesto. Porque te imaginas tú después de tanto nadar morir en la orilla. No tiene lógica. Ahora, ese texto de Eclesiastés, yendo ahora al capítulo 5, que es también parte de los textos de la porción, dice, cuando fuere a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Bueno, ahí tenemos un detalle importante, abriendo una ventanita de Windows así como, para no pasar por alto eso y decir algo. Tenemos un detalle importante, en el templo no se iba solo a sacrificar. Y en el tabernáculo no se iba solo a sacrificar, ahí te lo está diciendo. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. Entonces había algo que había que oír. Inclusive esa palabra oír, echen más. Entonces, si lo vamos a ver literal a rajatabla, está diciendo, acércate al templo más para hacer más que para sacrificar como hacen los necios. Ahora, ¿el sacrificio entonces no había que hacerlo? No, no está diciendo eso. Es que siempre hubo un paralelo entre, porque es el proceso en que Dios estaba metiendo al ser humano para poderle enseñar todo lo que yo les he dicho ahora. En ese proceso Dios le está diciendo, tú tienes que ir caminando en todo lo que yo te estoy diciendo para que puedas entender todo. Entonces, nunca Dios llamó al ser humano a hacer sacrificio sin espíritu, sin la parte espiritual. Como hoy te quieren hacer ver, no, porque es ritualismo. Dios nunca llamó ritualismo. Dios siempre llamó espiritualidad con ritualismo. ¿Por qué? Porque cuando Dios te llama espiritualidad y a ritualismo, entonces tú puedes darte cuenta si estás contaminado o si no estás contaminado, si estás dentro de lo justo o si no estás dentro de lo justo. Cuando tú ves que tu espíritu está batallando con las cosas espirituales, entonces es fácil decir, espérate, algo está mal aquí. O sea, nunca, y precisamente cuando Jesús viene, lo que le está enseñando al ser humano es eso. O sea, tú quieres saber por qué tú necesitas de mí, porque tu espíritu está mal. ¿Qué dice Pablo? Dice Pablo, porque yo
Antes no me daba cuenta de las cosas, pero cuando empecé a hacer el mandamiento, entonces me di cuenta que estaba muerto. O sea, que lo que venía a ser para bendición, que era el ritual, se convirtió en mí un problema. ¿Por qué? Porque cuando lo fui a hacer, me di cuenta que estaba mal espiritualmente y que yo no hacía nada llevando el corderito a sacrificar en el templo cuando mi corazón afuera mataba a Esteban. ¿Entienden ahí? Tú te das cuenta que David tenía algo mal en él cuando por un lado estaba escribiendo los salmos y creando toda la liturgia y en una conexión tremenda con lo espiritual, y por otro lado estaba mandando a Urías a morirse allá para quedarse con la mujer y al final mataron a Urías. Entonces, en ese momento es que David, cuando David pasa eso, dice David, en pecado me consiguió mi madre. O sea, se dio cuenta, estoy en candela. Entonces, el ritual y lo espiritual, Dios lo dio ¿para qué? Para que la persona, a medida que va caminando en lo ritual, se dé cuenta si el espíritu está bien o está mal. Si tú no puedes caminar en lo ritual con lo espiritual, entonces tú estás mal. De la misma forma, no hay forma de caminar en lo espiritual sin lo ritual. Porque es un paquete para que te des cuenta de la cosa. ¿Por qué? Porque cuando tú haces el ritual, automáticamente estás obedeciendo. Y eso, obediencia, tiene que ver con espíritu. Todo el mundo piensa que los rituales es simplemente el cuchillo que mató al, ¿cómo se llama? O las manos que te lavaste, ¿ves? La parte ritualística. O la oración que te paraste e hiciste la mitad en pararse. Eso es un ritual. Pero cuando tú dices, voy a hacerlo porque voy a obedecer a Dios, entonces tú no estás haciendo el ritual, tú estás haciendo la obediencia. Y la obediencia tiene que ver con espíritu, no con ritual. Entonces, tú no puedes separar, cuando es correcto, lo ritual de lo espiritual. Ahora, tú puedes inventarte tu ritual. ¿Recuerdan cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar? Enséñanos a orar. ¿Y qué dijo Jesús? No haga como los hipócritas, que aman hacer largas oraciones y pararse, hacer una amidad con todas las de la ley. Pero ¿qué son? Hipócritas. Entonces no amen la hipocresía. ¿Qué cosa es la hipocresía? Aquí adentro. ¿Qué estaba mal en los hipócritas? ¿El pararse y hacer la oración? No. Lo que estaba mal, ¿qué cosa era? Lo que estaba en el corazón. Porque asimismo se paró Daniel en Babilonia, hizo las oraciones y Dios decía que era justo. En medio de haciendo las cosas bien. ¿Van ahí? Entonces, dice Jesús, no haga como los hipócritas. ¿Por qué? Porque los judíos sabían hacer las cosas, pero había hipocresía. Y si había hipocresía, es para que te des cuenta que hay algo que está adentro que está mal. Ahora, lo bonito del caso es que, que el cristianismo, que son los que obedecemos la oración esa o los que leemos ese texto, el cristiano entonces dice, no hagan como los judíos. Bueno, si no haces como los judíos, es no ser hipócrita, no la oración. ¿Por qué? Porque después dice, no hagas como los gentiles. A esa parte la gente no la ve. Eso no está en la escritura. No ama como los gentiles que inventaron un ritual. Que yo no se los mandé nunca. Que dice que hacen largas oraciones, palabrería de cosas, que para ti están muy bonitos. No, pero yo lo dije con el corazón. No, tú no puedes decirlo con el corazón porque tú no eres justo. ¿Entiendes? O sea, tú estás tan mal como los otros. El gentil no es que no sea hipócrita, es que también es hipócrita. Porque la hipocresía es parte del pecado. Entonces, el gentil es hipócrita y encima de que es hipócrita también, se inventó un ritual. Entonces, cuando tú miras a los dos personajes, el judío y el gentil tiene mal que es hipócrita y que hace un ritual inventado, y el judío que tiene mal, que aún haciendo bien las cosas, es hipócrita porque su espíritu está mal. ¿Van ahí conmigo? Entonces, el ritual no es malo. El malo es el como tú lo haces. Hay una familia que estoy discipulando en estos días y ellos empezaron a hacer Shabbat. Empezaron a hacer la cena del Shabbat. Y ayer mismo estábamos hablando
y ellos me dicen, porque ellos quieren que yo me conecte y que les diga cómo se agarra la copa, cómo se hace. Y dícenme él, es que yo quiero hacerlo bien. Y yo dije, eso está perfecto. Ese es el punto, eso es bueno. Pero tú tienes que entender en este punto donde tú estás, que Dios lo que está mirando es que tú quieres hacerlo. Porque el querer es espíritu. Y lo otro, ya ahí aprobaste el primer examen. Lo otro es que tú te mantengas con ese deseo para que hagas las cosas bien. Porque no es que tú te justifiques ahora que porque tú lo quieres, que porque tú lo haces, ya. No, como es para Dios, a mí me enciende la sangre cada vez que yo oigo eso. Yo oía eso en la iglesia. Imagínate tú, 20 años de pastor, ¿tú sabes cuántas veces oí eso? Se paraba una persona a cantar. Decía, yo no sé cantar, pero lo voy a hacer para el Señor. No lo hagas, bájate y no lo hagas. ¿Por qué me vas a torturar a mí con una? Si tú lo haces para el Señor, canta en tu casa. Enciérrate en tu cuarto y canta ahí. Pero si tú vas a cantar aquí, canta bien. ¿Entiendes la cosa? O por lo menos di, voy a aprender a cantar. Hoy estoy practicando y hoy voy a hacer lo máximo que puedo hacer. Se te fueron 4 gallos, bueno, pero tú estás. Pero no venga ya desde el principio. No, yo no sé cantar, ni nunca he cantado, pero es para el Señor. Bueno, entonces tú no amas al Señor, porque si tú amas al Señor, tú quieres darle lo mejor. No, oye, esta es la pintrafa aquí de esto y yo sé, ¿ves? Esto es para el Señor. No. Para el Señor es lo mejor. ¿Entiendes? Ahora, te equivocaste. Ahí está el corazón. Te equivocaste, perfecto. Pero lo que hiciste hacer bien, te esforzaste por hacerlo bien. ¿Por qué? Porque amas al Señor, porque quieres al Señor, porque quieres agradar, porque quieres ser justo, quieres comportarte como se comportan los justos. Entonces, en ese esfuerzo es diferente. Hay personas que a mí me han dicho, yo no voy a la iglesia porque hay una pila de descarados hoy. ¿Verdad? Y yo le he dicho, es verdad, tienes razón. Es más, posiblemente yo conozca, como pastor de la iglesia, te puedo decir que hay más descarados de lo que tú te piensas. ¿Ves? Porque todavía tú estás viendo el descarado que, como me dijeron una vez en la primera iglesia que yo pastoreé, dice una persona me dijo eso y me dijo, fulano va a la discoteca y mengano va y se emborracha ahí también. Me dijo nombre y apellido de los que se emborrachaban. Y yo diciendo por dentro, lo que tú no sabes. Porque como pastor hay cosas que tú sabes que la gente no lo sabe y tú no se lo vas a decir tampoco. Yo digo, ahora, la diferencia, ¿tú sabes cuál es? En que hay gente de esa que son descarados. Pero hay descarados que están tratando, esforzándose por dejar de ser descarados. Y no es fácil dejar de ser descarado. Entonces, el problema no es que haya descarado. ¿Por qué? Porque hay justo. Hay justo. Entonces, el problema no es que haya descarado. El problema es que hayan descarado, que no le importe dejar de ser descarado y que quieran seguir siendo descarados, inclusive que se disfracen de cristianos siendo descarados. Y otra cosa es que hayan descarado, que están esforzándose por adquirir una cara de justo. Tener cara. Y eso le lleva tiempo. Pero si tú te esfuerzas y tú quieres y tú entiendes el proceso ese de Dios, pues entonces es una situación diferente. Es un descarado con cara. ¿Con cara de quién? De Jesús. Entonces, cuando el texto te está diciendo que hay sacrificio y que hay espíritu, las dos cosas a la misma vez. Por eso dice el texto, cuídate de no hacer sacrificio como los necios. ¿Por qué? Porque el necio iba, hacía el sacrificio, pero el espíritu, ¿qué pasa? En candela. La única cosa que en aquel tiempo todo el mundo no había justo. Ahora, en ese proceso, una vez que ya nacemos de nuevo, una vez que estamos en Dios, estamos en un proceso de acercarnos a ese llamado que Dios nos hace. Hagamos al hombre a nuestra imagen
y a nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir hagamos? Esto es un proceso. O sea, Dios sabe que no es fácil. Dios sabe que tú tienes contaminación alrededor y que tú tienes contaminación dentro. Y en ese proceso en que tú tienes contaminación afuera y contaminación adentro, tú necesitas transportarte, aprender a vivir con la perspectiva del hombre nuevo. No de Che, no del hombre nuevo de Che. Ese no sabe lo que era el hombre nuevo. Ese se robó la frase. Y Martí también se la robó, los dos se la robaron. Esa frase, el hombre nuevo, es bíblica. O sea, hagamos al hombre. Dios es el que llama al hombre a ser un hombre nuevo. No a un comunista, no a un socialista, no a un capitalista. No. A un hombre que es a la imagen de Cristo. Y eso lleva un proceso. En ese proceso lleva un caminar. Lleva una renuncia de qué cosa? De ese animal, de esa Adama contaminada, donde tú tienes que aprender cuándo te está influenciando, cuándo te quiere arrastrar, cuándo te quiere chantajear. ¿Para qué? Para que tú te puedas seguir comportando en ese modelo que él te llama. ¿Cuál es el modelo? Simple, Cristo. ¿Qué dijo Pablo? ¿Se acuerdan? Dice Pablo, sed imitadores de mí, no porque yo soy el modelo, como yo soy imitador de Cristo. O sea, yo me eché 3 años con él en el desierto, aprendiendo ahí con él, mirándolo y toda esa historia. Ahora ustedes no tuvieron esa oportunidad, pues aprende de mí entonces. ¿Entienden ahí? Cuando tú aprendes de mí, automáticamente estás aprendiendo. Pero la meta no soy yo. Ya una vez que tú empieces a conectarte con él como me conecté yo en el desierto, entonces ya aprendes directamente de él. Entonces tenemos que ir desprendiéndonos, separándonos de esa parte que nos quiere mantener presos en la contaminación. Separarnos de eso para poder vivir en la parte espiritual, guiados por lo espiritual. Y eso es lo que en el mundo, en el mensaje apostólico, se resume como la llenura en el espíritu. ¿Cómo interpreta mucha gente la llenura en el espíritu? Principalmente el pentecostalismo y los carismáticos y ese mundo de espíritu. ¿Cómo lo interpretan ellos? Que llenarse del espíritu es como cuando tú tienes un vaso y lo llenas, ¿ves? Y le echas más. Y llenaste el vaso. ¿Por qué? Porque la palabra llenarse automáticamente viene la idea esa, ¿ves? ¿Qué cosa es llenar? Algo que no está lleno y tú echas más para que se llene, ¿no es así? El único problema es que si ya tú eres justo y Dios te está acompañando y Dios está caminando contigo, entonces el llenarse no es recibir de afuera, el llenarse es de adentro para afuera. Entonces ya no es como que tú echas agua en un lugar, sino es como una fuente que sale agua de ahí. ¿Qué dijo el Señor? ¿Se acuerdan en aquella fiesta que se paró con la jarra a echar agua? Y dijo, el que cree en mí, de su interior, ¿qué pasa? Corre un río de agua viva. ¿Por qué? Porque no es de afuera para adentro, es de adentro para afuera. Cuando tú estás en el espíritu y estás renunciando a toda esa contaminación, pues entonces cada capacidad, cada virtud, cada característica de tu ser empieza a nutrirse del espíritu. Y llega un momento que entonces puedes decir como Pablo, y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. O sea, él ha llegado a ¿cómo se llama? A llenar esa fuente, ha llenado todas las cosas. Que fue lo que pasó en Pentecostés. Dice en Pentecostés, y recibieron el Espíritu Santo. Bueno, tú tienes que entender que hay un error en la Escritura entonces. Porque si reciben el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿cómo es que en Juan dice, y sopló el Espíritu y dijo recibir al Espíritu Santo?
Entonces, ¿cuántas veces esa gente cuántas veces recibieron el Espíritu Santo? Lo que estaba diciendo es, cuando tú te llenas del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo cubre todos los espacios de tu vida, pues entonces viene ¿a dónde? A la comunidad. De una forma especial. Por ejemplo, dice que la iglesia de Antioquía estaban en ayuno y oración. ¿Qué quiere decir ayuno y oración? ¿Qué cosa es el ayuno? Vaciarte. ¿De qué? De la comida. ¿Y la comida para dónde va? La comida no alimenta el café. Yo decía que hoy tenía que hablar de café. El café, por muy bueno que sea, no llega al espíritu. ¿Dónde se queda? En la carne. Entonces, por mucho que ¿cómo se llama? Que se trate de arreglar el espíritu, el cuerpo, el espíritu es otra historia. Entonces, cuando tú haces ayuno, ¿qué tú hiciste? Le dijiste al cuerpo, no hay nada para ti. Estoy concentrado en ¿qué cosa? En el espíritu. Y después que pasó un tiempo que estuvieron ellos en ayuno y oración, dice, y pareció bien al Espíritu Santo decirle a Bernabé y a Pablo, vayan para la obra misionera. Hoy todo el mundo cree en la Trinidad y todo el mundo habla del Espíritu Santo, pero nadie tiene experiencia de Espíritu Santo. Lo creemos porque lo dice la Biblia. Pero esa experiencia no tiene nadie. ¿Por qué? Simple. Porque ellos estaban llenos. Ellos estaban en esa llenura. Y cuando tú estás en esa llenura, pasa lo que pasó en Pentecostés. Se recibe el Espíritu Santo, ¿dónde? ¡Wow! ¿Por qué? Porque cuando no estamos llenos en el Espíritu Santo todos, tú estás muy espiritual, pero viene uno y te baja del cielo. A veces yo iba a predicar en la iglesia y venía conectado. Una semana de buscar de Dios y venía. Y cuando llegaba me decía, pastor, si usted se entera, ¿qué pasó? Es como que te agarran así por aquí, por la parte de abajo del pantalón y así, ¡baja! Y entonces cuando iba a predicar, ¿de qué iba a predicar yo? Y te enterabas entonces de algo que te bajaba. Pero cuando todo el mundo está conectado, ¿quién te baja? Al contrario, cuando alguien te quiere bajar, el otro que está conectado también dice, no te vayas que te estoy aguantando aquí. Que no te halen que yo estoy contigo. Y eso es lo que dice la Biblia, llevar los unos las cargas de los otros. O sea, ese es sostenerse. Cuando hay esa llenura y cuando hay... ¿Qué pasa entonces con el Espíritu? Vino. ¿A dónde vino? Allí, a la congregación. ¿Y dónde estaban ellos? En el templo. Pero ellos estaban en el templo haciendo ¿qué cosa? ¿Había sacrificio? Sí. ¿Ellos estaban allí porque había sacrificio? Sí. Pero el punto era ¿qué cosa? La conexión. Entonces, cuando Dios mandó a hacer sacrificio de animales, Él lo que quería que tú entendieras que al animal tuyo hay que matarlo. Tu animalístico, ¿eh? Tu parte animalística, hay que sacrificarla, hay que matarla, para que quede ¿qué cosa? Lo espiritual. Dice que cuando quemaban el animal le echaban incienso y salía un humo. Todo lo que tiene que ver con humo, con aire, con eso, en la Biblia tiene que ver con espíritu. De hecho, la palabra espíritu es viento. La palabra soplo y Dios soplo, ¿ves? Todo tiene que ver con aire, con viento. Entonces, Dios lo que estaba era ilustrando. Cuando tú quemas el animal, ¿qué se queda? El viento. Y eso es lo que yo quiero. Entonces, cerrando, había un momento donde no había justo.
Ahora vivimos un momento donde ya hay justos. No porque ellos se hicieron justos, sino porque la fidelidad de Él los hizo justos. Pero esos justos están llamados a ser un hombre nuevo y a parecerse a Él y a matar el animal que tienen dentro. Esa contaminación no es que va a dejar de ser. Tú no vas a perder el cuerpo hasta que no te mueras. Mientras tú estés aquí, tú tienes el cuerpo. Y ese cuerpo va a estar contaminado hasta el último día. Pero si esa contaminación llega a tu alma, va a depender precisamente de que tú tengas ese animal sacrificado. Dios les bendiga entonces a todos. Amén.